Me prohibieron ir a la boda de mi hermana, así que me fui de vacaciones. Cuando la boda se desmoronó, toda mi familia intentó localizarme frenéticamente. Demasiado tarde, corazón. Soy Sarah Clark, tengo 32 años, y estoy sentada junto a una cascada en el corazón de una selva tropical de Costa Rica, con mi teléfono deliberadamente apagado. Mi hermana menor, Olivia, me había desinvitado cruelmente de su extravagante boda, pero, en lugar de ahogarme en la tristeza de vuelta en casa, elegí la autoconservación a medio mundo de distancia. La ironía era un susurro amargo en la brisa tropical, su día perfecto se estaba derrumbando en el caos, mientras que yo, por fin, encontraba una paz profunda tras años de agitación familiar tácita. Antes de contarles cómo sucedió esto, sepan una cosa: elegirte a ti mismo por encima de las dinámicas familiares tóxicas no es egoísta, es un acto de valentía que puede transformarlo todo. Crecí en los suburbios de Seattle, y mi infancia con Olivia parecía idílica desde fuera. Nuestro padre, Arthur, un exitoso ejecutivo de tecnología, y nuestra madre, Eleanor, una antigua diseñadora de interiores convertida en ama de casa a tiempo completo, nos proporcionaron una hermosa casa junto al lago, veranos en las islas de San Juan y todas las oportunidades con las que dos niñas podrían soñar. Olivia es 3 años menor que yo, y de niñas, éramos inseparables a pesar de nuestros temperamentos tan diferentes. Yo siempre fui la metódica. Mis profesores de primaria elogiaban mi meticulosa organización, mientras otros niños intercambiaban cartas de Pokémon, yo estaba catalogando mis libros y dando clases particulares de álgebra a mis compañeros. Para la secundaria, yo era la mejor de la promoción, editora del periódico escolar y la hija confiable que siempre cumplía su palabra. Tracé mi futuro con precisión: obtener una beca para Stanford para estudiar ingeniería de software, graduarme con honores y conseguir un puesto en una prestigiosa empresa de tecnología de Seattle. Olivia era diferente. Donde yo era estudiosa y comedida, ella era una fuerza vibrante y magnética. Podía salir de cualquier apuro con su sonrisa deslumbrante y su risa contagiosa. Cuando inundó accidentalmente la cocina intentando hornear un pastel de 5 pisos a los 10 años, de alguna manera terminó con un viaje a la heladería como consuelo por su disgusto. Cuando no respetaba el toque de queda en la secundaria, inventaba historias elaboradas sobre cómo había consolado a una amiga en crisis, dejando a nuestros padres prácticamente agradeciéndole su infinita compasión. Sarah, podrías aprender algo de tu hermana sobre cómo conectar con la gente, solía decir mamá, completamente inconsciente de cómo esas palabras atravesaban mi joven corazón. No todo tiene que ser tan serio, cariño. El patrón continuó durante la universidad. Mientras yo trabajaba a tiempo parcial para complementar mi beca, Olivia cambió de carrera 3 veces en la costosa universidad privada que nuestros padres financiaban por completo. Cuando abandonó los estudios en su 3er año, para encontrarse a sí misma, ellos le pagaron su elegante apartamento en el centro mientras ella perseguía diversas pasiones artísticas que nunca llegaron a convertirse en carreras. Mi mejor amiga, Chloe, lo veía con claridad. Nos conocimos en nuestro primer trabajo de ingeniería de software y rápidamente nos hicimos muy cercanas. Ella venía de una familia con dinámicas similares. Tus padres han creado diferentes conjuntos de reglas para ustedes dos, observó una noche mientras yo me desahogaba por haber sacado a Olivia de otro aprieto financiero. Esperan que tú seas la responsable, pero la recompensan a ella por ser dependiente. A pesar de las frustraciones latentes, amaba a mi hermana. Cuando su tumultuosa relación con su novio de la universidad, Liam, implosionó después de que ella descubriera su infidelidad, fui yo quien voló a San Diego para ayudarla a mudarse. Cuando perdió su trabajo en una boutique porque llegaba perpetuamente tarde, la ayudé a pulir su currículum y practiqué con ella las preguntas de la entrevista. Cuando destrozó su convertible clásico y no tenía cobertura total, le presté dinero para uno nuevo, dinero que todavía no me ha devuelto. Eres la mejor hermana del mundo, Sarah, exclamaba, usando mi apodo de la infancia que solo ella podía usar. No sé qué haría sin ti. Y yo le creía. Quería creerle porque, a pesar de todo, esos momentos fugaces en los que Olivia mostraba un aprecio genuino me hacían sentir como la hermana mayor cariñosa que siempre intenté ser. Pero esos momentos se volvieron cada vez más raros a medida que avanzábamos hacia la edad adulta. Para cuando ambas teníamos 30 años, se había consolidado un patrón claro: Olivia creaba el caos, la familia se unía a su alrededor y se esperaba que yo limpiara el desastre en silencio, recibiendo poco o ningún reconocimiento por mi inquebrantable estabilidad. Tu hermana simplemente siente las cosas más profundamente que la mayoría, explicaba papá después de episodios particularmente dramáticos.
Es sensible, Sara. Tú siempre has sido la fuerte. Ser la fuerte significaba que mis propias luchas silenciosas a menudo se pasaban por alto. Cuando superé una devastadora ruptura con mi novio de 3 años, David, la compasión de la familia se evaporó en aproximadamente una semana, ya que la atención volvió rápidamente a la última crisis de Olivia. Cuando me descartaron para un ascenso importante por el que había trabajado durante años, mi profunda decepción fue recibida con asentimientos distraídos y rápidos cambios de tema. Chloe lo observaba todo con creciente preocupación. Te mereces algo mejor que ser la última prioridad de la familia, Sara, me decía. Se aprovechan de tu fiabilidad. Sabía que tenía razón, pero las dinámicas familiares profundamente arraigadas son terriblemente difíciles de romper. Seguí apareciendo, seguí siendo confiable, seguí enterrando mis propios sentimientos para mantener una paz frágil. Hasta la boda. La boda que lo destrozaría todo. Olivia conoció a Julian Thorne en una gala de lanzamiento tecnológico a la que nuestros padres prácticamente la habían arrastrado, con la esperanza de presentarle al tipo de gente adecuada después de su serie de relaciones inestables. Julian, de 36 años, era un carismático magnate de la tecnología, director ejecutivo de una floreciente firma de inversión en criptomonedas, y se movía en los círculos sociales de élite de Silicon Valley. 8 años mayor que Olivia, se desenvolvía con la autoridad natural de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Es absolutamente perfecto, dijo Olivia entusiasmada durante nuestro café semanal, mostrando un colosal anillo de compromiso de diamantes de talla esmeralda que prácticamente brillaba en la cafetería. Vamos a tener la vida más increíble juntos. El compromiso llegó después de solo 4 meses de noviazgo, lo que inmediatamente activó ensordecedoras alarmas para mí. No era solo la rapidez del plazo lo que me preocupaba. Durante las pocas veces que había estado cerca de Julian, noté cómo manipulaba y controlaba sutilmente las situaciones. Pedía por Olivia en los restaurantes sin preguntarle su preferencia. Revisaba casualmente su teléfono cuando ella recibía mensajes de texto. Hacía comentarios pequeños pero hirientes cuando ella expresaba opiniones diferentes a las suyas. ¿Estás segura de que esto no va demasiado rápido?, le pregunté con cuidado, tratando de equilibrar una preocupación genuina con el apoyo fraternal. No se conocen desde hace mucho tiempo. Cuando lo sabes, respondió ella con desdén, su voz con un matiz afilado. No todo el mundo necesita 3 años de noviazgo y una lista de pros y contras como tú y David. Y mira cómo terminó eso. La indirecta me dolió, pero me la tragué. Este patrón exasperante se había repetido innumerables veces, mis preocupaciones prácticas eran instantáneamente descartadas como celos o exceso de análisis. Nuestros padres estaban eufóricos con el compromiso. Julian representaba todo lo que esperaban que Olivia encontrara: inmensa seguridad financiera, un estatus social impresionante y la promesa de un futuro estable. Inmediatamente comenzaron a hablar de la boda como si fuera un asunto real. Los Thorne están invirtiendo en un nuevo proyecto con el primo del gobernador, querida, mencionaba mamá repetidamente. Veranean en Barbados con celebridades. Inicialmente, fui incluida en la planificación de la boda por defecto. Olivia me pidió que fuera su dama de honor durante una cena familiar, haciendo un gran espectáculo del momento con una pequeña caja de terciopelo que contenía una pulsera personalizada grabada con mi hermana. Amiga. Dama de honor. Nadie más podría estar a mi lado en el día más importante de mi vida, dijo, con lágrimas brillando en sus ojos que parecían, por una vez, genuinamente sinceras. Durante unas semanas, las cosas se sintieron como cuando éramos niñas. Pasamos los fines de semana hojeando revistas de novias, creando tableros de inspiración digitales y visitando lugares impresionantes. Se sintió como una verdadera reconexión, y me permití esperar que esta experiencia compartida pudiera, quizás, sanar algunas de las profundas fracturas en nuestra relación. Entonces, la madre de Julian, Evelyn Thorne, entró en escena. Una mujer formidable, con credenciales sociales impecables y una voluntad de hierro, rápidamente tomó el control total de la planificación de la boda. La ceremonia íntima en un viñedo que Olivia y yo habíamos discutido se transformó en un opulento evento de 500 personas en el hotel más exclusivo frente al mar de Seattle. Los diseños de vestidos simples y elegantes que Olivia había favorecido inicialmente fueron reemplazados por un vestido de diseñador a medida con un precio que me hizo llorar. La familia de Julian tiene un cierto estándar que mantener, explicó Olivia cuando expresé sorpresa por la creciente grandeza.
Esto no es solo sobre nosotros, se trata de la unión de dos familias poderosas. A medida que los planes se descontrolaban, mi papel comenzó a reducirse. Evelyn contrató a una organizadora de bodas de primer nivel que desestimaba mis sugerencias con sonrisas delgadas y condescendientes. Olivia comenzó a programar pruebas de vestidos y degustaciones de pasteles sin informarme hasta después de que ya habían sucedido. Cuando me ofrecí con entusiasmo a planificar la despedida de soltera, me informaron que Evelyn ya había organizado que se celebrara en su exclusivo club de yates con una lista de invitados en la que no tuve ninguna participación. Mientras tanto, estaba notando más señales escalofriantes en la relación de Olivia. En una cena familiar 2 meses antes de la boda, Julian criticó abiertamente la elección de aperitivo de Olivia como calórica, diciendo, «Tenemos que asegurarnos de que quepas en ese vestido, cariño». En lugar de objetar, Olivia simplemente apartó el plato con una risa nerviosa, casi imperceptible. Cuando mencionó que quería invitar a su antigua compañera de cuarto de la universidad, Lena, Julian desestimó la idea al instante, diciendo, «Ella ya no es realmente de nuestro tipo de gente, ¿verdad?». Olivia no volvió a mencionar a Lena. Después de presenciar varias interacciones tan inquietantes, finalmente reuní el coraje para hablar con mi hermana en privado. Estábamos teniendo un raro momento a solas durante un descanso de los recados de la boda, sentadas en mi coche eléctrico fuera de una floristería de lujo. «Olivia, te pregunto esto porque te quiero», comencé con cuidado, con el corazón palpitante. «¿Estás segura de que Julian te hace feliz?» A veces, la forma en que te habla parece un poco. Su voz inmediatamente adquirió un tono defensivo. «Controladora», terminé suavemente, con la mirada firme. «Solo quiero asegurarme de que te traten con respeto». Su expresión se endureció, una máscara de frío resentimiento reemplazando su calidez habitual. «Solo porque tú no puedes mantener una relación no significa que debas intentar sabotear la mía. Julian tiene estándares, y me está ayudando a ser una mejor persona. Convertirte en una mejor persona no debería significar que alguien te haga sentir pequeña», respondí, tratando desesperadamente de mantener mi voz nivelada. «Estoy preocupada por ti, Liv. ¿Te preocupa que finalmente vaya a tener la vida que siempre pensaste que tendrías tú primero?», espetó, con la voz enérgica. «El esposo exitoso, la casa hermosa, la familia perfecta. Se supone que debes estar feliz por mí, Sara. Eso es lo que hacen las hermanas». La conversación terminó ahí, con un silencio espeso y sofocante suspendido entre nosotras. La llevé de regreso a su apartamento sin decir una palabra más sobre Julian, pero algo había cambiado fundamentalmente. Al tratar de proteger a mi hermana, había cruzado una línea invisible. Mirando hacia atrás, puedo ver que ese momento fue el principio del fin de mi papel en su boda. La exclusión oficial llegó 3 semanas antes de la fecha de la boda. Olivia me había invitado a un brunch en un elegante restaurante frente al mar, y llegué aferrándome a la frágil esperanza de que pudiéramos reparar la creciente brecha entre nosotras. En cambio, la encontré ya sentada con Bethany, una amiga de su breve paso por el merchandising de moda. Bethany siempre había sido bastante amable, aunque no éramos cercanas. Supe que algo andaba mal en el momento en que me senté. La sonrisa de Olivia no llegaba a sus ojos, y comenzó la conversación con una calidad practicada, casi ensayada. «Sara, quería hablar contigo sobre la boda», comenzó después de que el camarero tomara nuestros pedidos de bebidas. «Las cosas se han complicado mucho con la planificación y con las expectativas de la familia de Julian». «Me he dado cuenta», dije con cautela. «¿Hay algo en lo que pueda ayudar?» «En realidad, es sobre tu papel», continuó, revolviendo su agua con una pajita en lugar de mirarme a los ojos. «He estado pensando que ser la dama de honor podría ser demasiada presión para ti, con tu horario de trabajo y todo lo demás que tienes». Mi estómago se hundió como una piedra. He sacado tiempo para todo hasta ahora. He reorganizado reuniones con clientes y trabajado los fines de semana para estar disponible. Lo sé, pero, Olivia miró a Bethany, quien le dio un asentimiento de aliento. Bethany y yo hemos reconectado mucho durante este proceso, y ella realmente entiende la visión que tengo para la boda. Así que le he pedido que asuma el papel de dama de honor. Las palabras me golpearon como un golpe físico. «¿Me estás reemplazando como tu dama de honor?», pregunté, con la voz apenas un susurro. «No es reemplazar», dijo Olivia rápidamente, sus palabras un torrente frenético. «Es solo realinear los roles para reducir tu estrés».
No estoy estresada por ser tu dama de honor, dije, luchando por mantener la voz firme, con el pecho apretado. Soy tu hermana. Quiero estar a tu lado. Bueno, dijo, finalmente mirándome a los ojos con una expresión endurecida que apenas reconocí, hay algo más. Julian piensa, y ambos pensamos, que tu negatividad sobre nuestra relación está creando mala energía alrededor de la boda. Mi negatividad, repetí incrédula, una risa amarga escapándose de mí. Has dejado claro que no apruebas a Julian ni la rapidez con la que nos comprometimos. Has cuestionado mis decisiones a cada paso. Julián dice que necesito rodearme de gente que me apoye en este momento, no de alguien que, en secreto, espera que fracasemos. La acusación estaba tan lejos de la verdad que, por un momento, no pude hablar. Cuando encontré mi voz, salió como un susurro crudo. Nunca he deseado nada más que la felicidad para ti. Tu versión de mi felicidad, respondió ella, con la voz aguda e implacable. No lo que realmente me hace feliz. Miré de Olivia a Bethany, quien tuvo la decencia de parecer profundamente incómoda, y luego de nuevo a mi hermana, con la vista borrosa. ¿Entonces qué estás diciendo? No me quieres como dama de honor, pero sigo siendo una dama de compañía. Olivia respiró hondo y temblorosamente. Creo que sería mejor si vinieras como invitada. Solo concéntrate en disfrutar del día sin responsabilidades. La reformulación fue asombrosa en su audacia. Ser eliminada del cortejo nupcial no era para mi beneficio, era una degradación, una declaración pública sobre mi posición con mi hermana. De alguna manera, sobreviví el resto del brunch en una niebla de dolor abrasador e incredulidad. No recuerdo qué comí ni qué más se dijo. Cuando llegué a casa, llamé a nuestros padres, segura de que estarían tan conmocionados e indignados como yo por la decisión de Olivia. Cariño, sabemos que es decepcionante, dijo mamá, su voz teñida de un extraño nerviosismo cuando le expliqué lo que había pasado. Pero es el día de su boda. Toda novia merece tener exactamente lo que la hace sentir cómoda. Incluso si lo que la hace sentir cómoda es humillar a su hermana, pregunté, el dolor crudo rasgando mi voz. Nadie está tratando de humillarte, intervino papá, su tono excesivamente conciliador. Olivia está bajo mucha presión con los Thorne y todas sus expectativas. Intenta verlo desde su perspectiva. ¿Y qué hay de mi perspectiva?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Acaso eso no importa en absoluto? El silencio ensordecedor al otro lado de la línea fue mi respuesta. Pasé la semana siguiente tratando de procesar la agonizante traición. Intenté hablar directamente con Olivia, enviando mensajes de texto y dejando mensajes de voz, suplicando si podíamos hablar las cosas. Ella respondió con mensajes breves y despectivos, diciendo que necesitaba espacio y que se pondría en contacto cuando estuviera lista. Ese contacto nunca llegó. En cambio, 2 semanas antes de la boda, llegó un mensaje de texto que destrozó la poca compostura que me quedaba. Después de hablar con Julian y su familia, creemos que es mejor que no asistas a la boda. La tensión entre nosotras es demasiada en este momento, y necesitamos que este día sea perfecto. Espero que lo entiendas. Te quiero. Miré mi teléfono con incredulidad. No solo degradada de dama de honor, sino ahora desinvitada por completo. Y comunicado por mensaje de texto. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Llamé a mis padres de inmediato, sollozando histéricamente mientras les leía el mensaje. Debe haber algún malentendido, dijo mamá, aunque su voz carecía de convicción. Déjame hablar con ella. Papá también se puso al teléfono. Esto no está bien, Sara. Hablaremos con ella juntos. Pero su intervención, si es que ocurrió, no cambió nada. Al día siguiente, mamá me llamó de vuelta con un tono cuidadosamente medido, casi robótico. Sara, hemos hablado con Olivia. Se siente muy firme en esta decisión. Dice que las cosas entre ustedes dos han sido difíciles durante un tiempo, y no quiere ninguna tensión en el día de su boda. ¿Y ustedes están de acuerdo con esto?, pregunté, mi voz hueca. ¿Con que ella excluya a su otra hija de su propia boda? Por supuesto que no estamos de acuerdo, dijo papá, aparentemente habiendo tomado otra extensión, su voz tensa. Pero estamos en una posición imposible. Si presionamos demasiado, ella podría, sugirió que podría fugarse si las cosas se complican demasiado.
Los Thorne han invertido mucho en este evento. El subtexto era cristalino, las inmensas implicaciones sociales y financieras de una boda cancelada superaban la profunda injusticia de mi exclusión. Una vez más, mantener la frágil paz con Olivia tenía prioridad sobre todo lo demás. Esa noche, mis amigas Chloe y Maya vinieron con vino y comida para llevar. Después de que les conté lo que había pasado, me encontraron rodeada de pañuelos húmedos, con los ojos hinchados de tanto llorar. Esto es más que inaceptable, dijo Chloe con fiereza, sirviendo grandes copas de vino tinto para cada una de nosotras. Tu hermana ha alcanzado un nuevo nivel de egocentrismo, y tus padres lo están permitiendo. Maya añadió, una terapeuta familiar que a menudo proporcionaba una visión astuta de las dinámicas de mi familia, tienen terror de las reacciones de Olivia, así que se adaptan a sus demandas irrazonables en lugar de establecer límites saludables. Simplemente no entiendo cómo hemos llegado a esto, susurré, picoteando el pad thai que habían traído. Siempre he estado ahí para ella. ¿Siempre? Por eso cree que puede tratarte de esta manera, explicó Maya con delicadeza. Le has demostrado consistentemente que aceptarás cualquier migaja de afecto que te ofrezca, sin importar cómo se comporte. Entonces, ¿qué hago ahora?, pregunté, mirando desesperadamente de un rostro amable al otro. Chloe tomó un largo sorbo de su vino y luego lo dejó con decisión. Le demuestras que te valoras a ti misma más que su aprobación. No te quedes en casa llorando durante su boda. Haz algo increíble para ti en su lugar. Esa noche, después de que mis amigas se fueran, me senté en mi sofá mirando mi calendario digital. La boda estaba programada para el 15 de mayo, en solo 12 días. Ya había solicitado tiempo libre en el trabajo para la boda y las actividades relacionadas. La idea de sentarme sola en mi apartamento mientras mi familia celebraba sin mí era un peso insoportable y aplastante en mi pecho. Abrí mi portátil y comencé a buscar ofertas de viaje de última hora. Si no era bienvenida en su celebración, iría a algún lugar donde pudiera concentrarme en sanarme a mí misma en lugar de a todos los demás, por una vez. Por la mañana, había reservado un viaje de 10 días a un remoto ecolodge en la selva costarricense, saliendo 3 días antes de la boda y regresando una semana después. Los boletos costaron más de lo que normalmente gastaría, pero usé el dinero que había estado ahorrando para el regalo de bodas de Olivia. Parecía sombríamente apropiado. Cuando informé a mis padres de mis planes, su reacción fue predeciblemente egocéntrica. ¿Te vas del país?, preguntó mamá, sonando genuinamente sorprendida, incluso ligeramente agraviada. ¿Pero y si Olivia cambia de opinión? ¿Y si te necesita? Ha dejado muy claro que no me necesita ni me quiere allí, respondí, mi voz firme aunque mi corazón dolía. Y por una vez, voy a respetar sus deseos por completo y me voy a retirar de la situación. Esto parece como si la estuvieras castigando, dijo papá, con el ceño fruncido. No, lo corregí, mi resolución endureciéndose. Esto es que finalmente estoy haciendo lo que es mejor para mí, en lugar de esperar migajas de inclusión de una hermana que ha dejado sus sentimientos cristalinos. Mientras empacaba mis maletas para el viaje, sentí una extraña y agridulce mezcla de dolor y profunda liberación. Las dinámicas familiares disfuncionales que habían definido gran parte de mi vida eran increíblemente dolorosas, pero la perspectiva de alejarme de ellas, aunque fuera temporalmente, ofrecía un tentador destello de esperanza. Quizás la distancia proporcionaría la perspectiva que necesitaba para construir relaciones más saludables con mi familia en el futuro. O quizás confirmaría lo que había comenzado a sospechar, que amarlos no tenía por qué significar aceptar el maltrato. En el momento en que bajé del avión en San José, el aire húmedo y terroso de la selva me envolvió como un cálido abrazo. Después de más de 20 horas de viaje, estaba completamente agotada pero ferozmente decidida a sumergirme por completo en esta escapada. Había elegido un pequeño y aislado ecolodge enclavado en lo profundo del bosque nuboso de Monteverde, buscando verdadera tranquilidad y belleza natural en lugar de centros turísticos abarrotados. El albergue era todo lo que el sitio web había prometido, un conjunto de bungalows individuales construidos con madera de origen sostenible, encaramados entre árboles imponentes, con colibríes revoloteando entre orquídeas vibrantes. Mi habitación contaba con un baño al aire libre donde podía ducharme bajo las estrellas, una cama con dosel cubierta con un mosquitero, y un pequeño balcón privado con vistas a un barranco cubierto de niebla, rebosante de flora y fauna exóticas. En mi primera mañana, me desperté con el canto de pájaros desconocidos y el lejano y rítmico canto de innumerables insectos. Durante varios minutos,
Permanecí quieta, escuchando estos nuevos y salvajes sonidos, observando la luz del sol filtrarse a través del denso dosel. Luego, por costumbre, busqué mi teléfono, solo para detenerme con la mano suspendida sobre él. Le había dado a mis padres la información de contacto del albergue en caso de una emergencia genuina, pero había decidido antes de irme que apagaría mi teléfono durante toda mi estancia. Sin actualizaciones en redes sociales sobre la boda, sin posibles mensajes de familiares cuestionando mi decisión de irme, sin correos electrónicos del trabajo que me arrastraran de vuelta a mis responsabilidades habituales. Con un movimiento decidido, apagué el teléfono y lo guardé en lo más profundo de la caja fuerte de la habitación. La pequeña acción se sintió monumental, como si estuviera cortando un cordón que siempre me había atado a las expectativas de los demás. En el desayuno en el restaurante al aire libre del albergue, me senté sola con mi fuerte café costarricense y un plato de fruta tropical fresca, observando a otros viajeros e intentando imaginar sus historias. En la mesa de al lado, dos mujeres de mi edad estaban enfrascadas en una conversación, estallando ocasionalmente en carcajadas con esa cómoda intimidad de las viejas amigas. ¿Primera vez en Costa Rica?, preguntó una de ellas, notando mi silenciosa observación. Se nota tanto, sonreí. Tienes esa maravillosa mirada de asombro, dijo cálidamente. Soy Maya, y esta es mi compañera de crímenes de viaje, Noa. Sara, me presenté. Y sí, primera vez. Reservé este viaje un poco por impulso. Esos suelen ser los mejores, dijo Noa, levantando su taza de café en un brindis simulado. Las decisiones espontáneas a menudo conducen a las mejores aventuras. Charlamos durante el desayuno, y terminé aceptando su invitación para unirme a ellas en una excursión de un día a un mariposario cercano y un tour de canopy. Maya era bióloga marina de San Diego, y Noa enseñaba historia en una escuela secundaria en Boston. Eran amigas desde la universidad y se aseguraban de viajar juntas una vez al año. Hicimos un pacto después de la graduación, explicó Maya mientras nuestro conductor navegaba por las sinuosas carreteras de montaña. No importa lo que pase en nuestras vidas, priorizamos este tiempo juntas. Mientras explorábamos el vibrante mariposario y nos deslizábamos por el bosque nuboso en tirolinas, me encontré compartiendo más de mi historia de lo que había pretendido. Había algo increíblemente liberador en confiar en extraños que no tenían conexión con mi vida en casa. ¿Tu hermana te desinvitó de su propia boda?, preguntó Noa, visiblemente sorprendida, con los ojos muy abiertos. Eso es comportamiento de bridecilla, de otro nivel. Y tus padres simplemente lo aceptaron, añadió Maya, con el ceño fruncido. Siempre lo hacen, dije, sorprendida por la curiosa falta de emoción en mi voz al afirmar este hecho frío y duro. Normalmente, discutir las dinámicas de mi familia me dejaba llorando o hirviendo de ira reprimida. Hoy, rodeada de la tranquilidad esmeralda de este antiguo bosque a miles de kilómetros de casa, sentí un curioso, casi académico, desapego, como si estuviera describiendo personajes de un libro en lugar de relatar mi propia vida agonizante. Bueno, creo que tomaste la decisión absolutamente correcta al venir aquí, dijo Noa con firmeza. A veces, lo más saludable que puedes hacer es alejarte de situaciones tóxicas. El día con Maya y Noa marcó la pauta para mi tiempo en Costa Rica. Comencé a abrazar verdaderamente la profunda libertad de estar completamente sola en un lugar donde nadie me conocía, donde nadie tenía expectativas preconcebidas de mí. Me inscribí en una clase de yoga al amanecer en el albergue, algo que siempre me había causado curiosidad pero para lo que nunca había sacado tiempo en casa. El instructor, un expatriado estadounidense llamado Kai que había vivido en Costa Rica durante 20 años, enfatizaba la presencia y la atención plena. Tu cuerpo está aquí, en este hermoso lugar, le dijo a la pequeña clase mientras nos movíamos a través de las posturas en esterillas frente al sol naciente, pero ¿está tu mente aquí también? ¿O sigue enredada en los problemas de los que viniste a escapar? La pregunta me golpeó con una fuerza inesperada, una sacudida de doloroso reconocimiento. Mi cuerpo estaba, de hecho, en Costa Rica, pero mis pensamientos seguían volviendo obstinadamente a Seattle, a la boda que tendría lugar en 2 días, al dolor y rechazo abrasadores que sentía. Cada vez que me sorprendía rumiando estos pensamientos corrosivos, con suavidad y paciencia, devolvía mi atención al momento presente, a la sensación de mi respiración, a la luz de la mañana pintando de oro los picos cubiertos de niebla, a la sinfonía de la selva cobrando vida a mi alrededor. Después de la clase, Kai se me acercó. ¿Primera vez practicando yoga? ¿Se nota tanto?, pregunté, repitiendo mi respuesta a Maya días antes.
Tienes una buena conciencia natural, dijo, sus ojos amables pero perceptivos. Pero pude ver que estabas luchando con algo. Tu cuerpo se relajaba en una postura, y luego la tensión volvía a aparecer de repente, especialmente alrededor de tus hombros y mandíbula. Estoy tratando de dejar algo de equipaje atrás, admití, una sonrisa irónica dibujándose en mis labios. Es más difícil de lo que esperaba. El equipaje más pesado que llevamos suele ser invisible, dijo suavemente. Si te interesa, dirijo una sesión de meditación cada tarde al atardecer. Podría ayudar con lo que sea que estés procesando. Esa noche, me uní a Kai y a un pequeño grupo de otros huéspedes en una plataforma de madera con vistas al valle. Mientras el sol comenzaba su descenso, pintando el cielo en tonos ardientes de naranja y púrpura, nos guió a través de una meditación centrada en el perdón y la liberación. Perdonar no significa condonar acciones dañinas, explicó su voz tranquila y resonante. Significa liberarte de la carga del resentimiento. Cuando nos aferramos a la ira, la persona a la que más herimos es a nosotros mismos. Pensé en mi ardiente ira hacia Olivia, hacia mis padres, incluso hacia Julian y su familia. La ira se sentía justificada, y una parte de mí se aferraba a ella como un escudo protector. Pero mientras estaba sentada con los ojos cerrados, escuchando el suave susurro de las hojas y el lejano canto de las ranas, comencé a ver cuán increíblemente pesado se había vuelto ese escudo. Empecé a llevar un diario durante mi viaje, escribiendo en él cada mañana en mi balcón privado. Escribí sobre recuerdos de la infancia, sobre patrones disfuncionales que finalmente comenzaba a reconocer en mis relaciones, sobre la persona en la que realmente quería convertirme. Algunas mañanas, las palabras fluían fácilmente, un torrente catártico. Otras veces, me sentaba mirando la página en blanco, abrumada por emociones que no podía nombrar del todo. El día de la boda de Olivia, planifiqué deliberadamente un programa completo e inmersivo de actividades. Comencé con yoga, seguido de una clase de cocina donde aprendí a preparar platos tradicionales costarricenses como gallo pinto y casados. Por la tarde, contraté a un guía local llamado Mateo para que me llevara a zonas menos turísticas del bosque nuboso. Mateo tenía unos 60 años, con un rostro curtido y un comportamiento amable y profundo. Mientras me llevaba por pequeños pueblos y pasaba por plantaciones de café, compartió historias sobre la cultura costarricense y su propia familia. En nuestra cultura, la familia lo es todo, explicó, pero no siempre de la manera en que piensan los occidentales. Aquí, creemos en los lazos fuertes, pero también en el equilibrio espiritual. Si una persona toma demasiado, la armonía se perturba. ¿Qué pasa cuando no hay armonía?, pregunté, cautivada. Entonces realizamos rituales para restaurar el equilibrio, dijo simplemente. A veces eso significa dar más a los que han recibido menos. A veces significa establecer nuevos límites. Esa noche, asistí de nuevo a la sesión de meditación de Kai. Mientras nos concentrábamos en soltar, me encontré inesperadamente abrumada por la emoción. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras liberaba no solo el reciente y abrasador dolor de la exclusión de la boda de Olivia, sino años de dolor acumulado por ser siempre la responsable, la confiable, aquella cuyos sentimientos siempre, quedaban en último lugar. Más tarde, sola en mi bungalow, tomé una decisión profunda. Mi plan original había sido regresar a Seattle una semana después de la boda. En cambio, llamé a la recepción y extendí mi estancia por 3 días. La idea de regresar inmediatamente a las inevitables secuelas de la boda, a posibles dramas familiares y preguntas indiscretas, se sentía absolutamente abrumadora. Necesitaba más tiempo en este lugar sagrado que ya estaba comenzando a sanar algo roto dentro de mí desde hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, me uní a Maya y Noah para el desayuno de nuevo. Ellas se iban al día siguiente, y queríamos despedirnos adecuadamente. Entonces, ¿la boda fue ayer?, preguntó Maya con cuidado, sus ojos escrutando los míos. ¿Cómo te sientes? Sorprendentemente bien, respondí, dándome cuenta al decirlo de que era profunda y verdaderamente cierto. Pasé el día completamente presente aquí, sin preguntarme qué estaba pasando en casa. Eso es progreso, sonrió Noah, sus ojos brillando. ¿Todavía mantienes tu teléfono apagado? Completamente apagado y bajo llave, confirmé. Lo encenderé cuando esté lista para enfrentar lo que sea que me esté esperando. Solo recuerda, dijo Maya, apretando mi mano sobre la mesa, cualquier drama que esté sucediendo allí no disminuye tu valor.
La forma en que tu familia te trata no es un reflejo de quién eres. Cuando nos abrazamos para despedirnos más tarde, sentí una inmensa gratitud por estas amigas temporales que me habían mostrado más comprensión y validación en unos pocos días que mi familia en años. Su inquebrantable afirmación de mis sentimientos y decisiones fortaleció mi naciente resolución de mantener los límites que apenas comenzaba a establecer. Mis días restantes en Costa Rica pasaron en una mezcla de serena exploración y profunda reflexión. Visité antiguos sitios precolombinos, caminé hasta una cascada escondida y rugiente, y pasé noches tranquilas leyendo libros que había descargado antes de apagar mi teléfono. Con cada día que pasaba, me sentía más ligera, más centrada, más segura de mi decisión de priorizar mi propio bienestar. En mi última noche, me senté con Kai después de la sesión de meditación, observando cómo la oscuridad se asentaba sobre el valle y pequeñas luces de pueblos lejanos aparecían como estrellas terrenales. Pareces diferente a cuando llegaste, observó suavemente. Me siento diferente, reconocí, una sonrisa pacífica en mi rostro. Más tranquila, más segura. El trabajo que has hecho aquí no termina cuando te vas, dijo, su voz un bálsamo tranquilo. Los desafíos seguirán esperando, pero los enfrentarás con una nueva conciencia, una nueva fuerza. No tengo ganas de volver a encender mi teléfono, admití, una oleada de ansiedad recorriéndome. Sé que habrá mensajes, probablemente de enojo. Recuerda que puedes responder a los demás con compasión sin dejar de mantener tus límites, aconsejó. El camino de menor resistencia no siempre es el camino del crecimiento. Mientras empacaba mis maletas esa noche, sentí una compleja mezcla de emociones, una punzada de tristeza por dejar este hermoso lugar que se había convertido en un santuario, y una oleada de ansiedad por lo que me esperaba en casa. Pero subyacente a todos estos sentimientos había una fuerza recién descubierta y una claridad cristalina. Lo que sea que hubiera pasado durante la boda, cualquier drama familiar que estuviera a punto de desarrollarse, lo enfrentaría como una persona diferente a la que había huido de Seattle 2 semanas antes. Lo que no sabía entonces era cuán dramáticamente se habían desmoronado las cosas en mi ausencia, o cuán desesperadamente mi familia había estado tratando de localizarme. Mientras yo encontraba una paz profunda en un bosque esmeralda y distante, una escena muy diferente se desarrollaba en Seattle. Conocería los desgarradores detalles más tarde, reconstruidos a partir de múltiples perspectivas frenéticas, pero la boda que se había planeado con tanta precisión, con un gasto tan asombroso, estaba implosionando de manera espectacular. 2 días antes de la ceremonia, Olivia y Julian tuvieron una discusión catastrófica durante la cena de ensayo. Lo que comenzó como un desacuerdo aparentemente inofensivo sobre la disposición de los asientos, escaló rápidamente cuando el padrino de Julian, Connor, hizo una broma inoportuna y borracha sobre los roces con la ruina financiera de Julian antes de triunfar en el mundo de las criptomonedas. Olivia, a quien le habían dicho que Julian había amasado su fortuna a través de inversiones brillantes y legítimas, exigió una explicación inmediata. No es nada, Liv, insistió Julian en voz alta frente a sus familias reunidas. Connor tiene un sentido del humor inapropiado. Pero el daño estaba hecho. Esa noche, en su lujosa suite de hotel, Olivia presionó para obtener respuestas. Según lo que más tarde le contó llorando a nuestra madre, Julian inicialmente desestimó sus preocupaciones, y luego se volvió viciosamente defensivo cuando ella no lo dejó pasar. ¿Por qué eres tan insegura?, le preguntó supuestamente, con la voz peligrosamente baja. Por eso exactamente no te conté todo. Reaccionas de forma exagerada a todo. La discusión podría haber pasado si el teléfono de Julian no hubiera sonado con un críptico mensaje de texto justo en ese momento. Cuando él se abalanzó desesperadamente para evitar que Olivia lo viera, sus sospechas se convirtieron en una certeza ardiente. Ella le arrebató el teléfono. El mensaje era de alguien llamado señor Sterling, y hacía referencia a urgentes llamadas de margen y al valor en picada del fondo Obsidian. ¿Quién es el señor Sterling?, exigió Olivia, con la voz temblorosa. ¿Y qué es el fondo Obsidian? La verdad salió a la luz en fragmentos feos y devastadores. Julian Thorne tenía problemas financieros significativos y aterradores que había ocultado meticulosamente a Olivia. Su floreciente firma de inversión en criptomonedas era un castillo de naipes construido sobre activos altamente apalancados y especulativos, que perdía clientes y enfrentaba múltiples demandas. El lujoso estilo de vida que proyectaba, los grandes gestos, la boda colosal, todo se financiaba cada vez más con una monstruosa red de deudas y esquemas dudosos. El señor Sterling no era un amante, como Olivia temió inicialmente, sino su acreedor más agresivo,
quien lo había estado ayudando a ocultar el verdadero alcance de sus problemas incluso a la propia familia de Julian. Me mentiste sobre todo, gritó Olivia, según su relato posterior a nuestros padres. Tu negocio, tus finanzas, tu pasado. No mentí, insistió Julian, su rostro una máscara de furiosa negación. Simplemente no compartí cada pequeño detalle. Y nada de esto sería un problema si no estuvieras tan preocupada por el estatus y las apariencias. Yo preocupada por las apariencias, replicó Olivia, su voz cargada de puro veneno. Tú eres el que insistió en una boda que aparentemente no podemos permitirnos, solo para poder impresionar a tu familia y socios comerciales. La discusión se prolongó hasta las primeras horas de la mañana, sus gritos resonando por la lujosa suite. Al amanecer, Olivia había empacado una sola maleta y había huido a la casa de nuestros padres junto al lago, dejando a Julian solo en la opulenta suite de hotel que se suponía debían compartir hasta la boda. Cuando la noticia de la pelea llegó a los padres de Julian, los Thorne entraron inmediatamente en modo de control de daños. Evelyn Thorne, la madre de Julian, llegó a casa de nuestros padres a media mañana, insistiendo en hablar a solas con Olivia. Lo que ocurrió durante esa conversación solo empeoró las cosas astronómicamente. No vino a reconciliarnos, sollozó Olivia a nuestra madre después, con el rostro hundido en las manos. Vino a convencerme de seguir adelante con la boda, sin importar cómo me sienta o lo que Julian hizo. Dijo que todos los matrimonios tienen sus desafíos, Olivia, y que los asuntos financieros se pueden resolver. Piensa en el escándalo. Olivia levantó la vista, con los ojos llenos de dolor. Le importa más evitar la vergüenza que si su hijo me mintió sobre todo. Nuestros padres, hay que reconocerlo, apoyaron la repentina y cruda vacilación de Olivia. Papá, que inicialmente había estado tan impresionado por el aparente éxito de Julian, estaba particularmente indignado por el engaño financiero. Si mintió sobre algo tan fundamental antes de la boda, se dice que bramó, paseando por la sala de estar, ¿qué más ocultaría después? ¿Qué clase de cimientos son esos? Para esa noche, la situación se había vuelto aún más volátil. Julian llegó a casa de nuestros padres, exigiendo hablar con Olivia. Cuando ella se negó, atrincherada en su antiguo dormitorio, él se volvió beligerante, acusándola de reaccionar de forma exagerada y de arruinarlo todo. Amenazó con facturar a nuestra familia los astronómicos costos de la boda si ella se atrevía a crear un escándalo cancelándola. Papá, protector de Olivia a pesar de todo, intervino. Julian, tienes que irte ahora. Cuando Julian se negó, con el rostro enrojecido por la ira, papá amenazó con llamar a la policía, su voz baja y peligrosa. Nadie le habla así a mi hija en mi casa. El enfrentamiento terminó con Julian marchándose furioso, alejándose a toda velocidad en su coche de lujo, pero el daño estaba irrevocablemente hecho. Olivia pasó la noche llorando, alternando entre la ira justiciera por la traición de Julian y un desamor desgarrador por el catastrófico colapso de sus sueños. La mañana antes de lo que debería haber sido el día de su boda, Olivia tomó su agonizante decisión, no se casaría con Julian Thorne. Con manos temblorosas, llamó a la organizadora de bodas y le pidió que notificara a los invitados que la ceremonia se cancelaba. La organizadora, que había presenciado innumerables dramas el día de la boda, intentó sugerir un aplazamiento en lugar de una cancelación total. Muchas parejas tienen nervios prematrimoniales, querida, le aconsejó suavemente. Date tiempo para pensar. Esto no son nervios, insistió Olivia, su voz hueca. La boda se cancela. Permanentemente. La noticia se extendió como la pólvora por los círculos sociales de Seattle. Los invitados que ya habían llegado de fuera de la ciudad estaban confundidos, cotilleando y cancelando habitaciones de hotel. Las redes sociales bullían de especulaciones y rumores descabellados. Se dice que la madre de Julian le decía a cualquiera que quisiera escuchar que la boda simplemente se posponía debido al estado emocional de Olivia, insinuando que la culpa era enteramente de ella y no del profundo engaño de su hijo. En casa de nuestros padres, Olivia permaneció en su antiguo dormitorio, saliendo solo brevemente para picotear la comida que mamá le llevaba. El costoso vestido de novia de diseñador colgaba sin usar en el armario de la habitación de invitados, un doloroso y burlón recordatorio de sueños destrozados. Debería haber escuchado a Sara, repetía como un mantra desesperado, con la voz ahogada por las lágrimas. Ella intentó advertirme, y la aparté porque no quería oírlo. Todos nos dejamos llevar por la emoción, admitió papá, sentándose pesadamente junto a su cama, con el rostro demacrado.
El nombre de los torne, las conexiones, deberíamos haber prestado más atención a las señales de alerta. Al caer la noche en lo que debería haber sido la noche de bodas de Olivia, nuestros padres se sentaron en su sala de estar, emocionalmente agotados y completamente exhaustos por los traumáticos eventos del día. ¿Crees que Sara está evitando nuestras llamadas deliberadamente?, se preguntó mamá en voz alta, su voz llena de una nueva y cruda culpa. Después de cómo quedaron las cosas, no la culparía. No, dijo papá después de una profunda consideración. Dijo que apagaría su teléfono por completo durante el viaje. Probablemente siga apagado. Y si el personal del albergue no le ha dado nuestros mensajes, no tiene forma de saber lo que ha pasado. Cuando se entere, dijo mamá en voz baja, con lágrimas corriendo por su rostro, espero que pueda perdonarnos. Deberíamos haberla defendido cuando Olivia la desinvitó. Le fallamos. Les fallamos a nuestras dos hijas, de diferentes maneras, Eleanor, reconoció papá, su voz pesada de arrepentimiento. Con Olivia, nunca establecimos límites o expectativas adecuadas. Con Sara, dimos por sentada su fuerza y confiabilidad. Este desgarrador reconocimiento, aunque trágicamente tardío, marcó el doloroso comienzo de un profundo cambio en la comprensión de mis padres sobre su papel crucial en los patrones disfuncionales de nuestra familia. Mientras continuaban sus intentos cada vez más desesperados por contactarme en Costa Rica, también comenzaron el difícil proceso de examinar sus propias acciones y elecciones. Mientras tanto, yo permanecía felizmente inconsciente, disfrutando de mis últimos días en el paraíso, durmiendo pacíficamente en mi bungalow al aire libre mientras mi familia intentaba localizarme frenéticamente al otro lado del mundo. En mi última mañana en Costa Rica, me senté en mi balcón privado, observando el amanecer pintar el bosque nuboso una última y magnífica vez. Las últimas 2 semanas me habían transformado de maneras que apenas comenzaba a descubrir. Me sentía centrada, tranquila y exquisitamente clara sobre los límites que necesitaba establecer en el futuro. Había llegado el momento de reconectar con el mundo que había dejado atrás deliberadamente. Con una respiración profunda y fortalecedora, recuperé mi teléfono de la caja fuerte de la habitación y lo encendí tentativamente. El dispositivo vibró continuamente durante casi 1 minuto mientras las notificaciones llegaban en tropel: 17 llamadas perdidas de mis padres, 23 mensajes de texto, mensajes de voz, correos electrónicos, e incluso notificaciones de cuentas de redes sociales que rara vez revisaba. Algo monumental había sucedido. Mi primer instinto fue el pánico puro. ¿Había muerto alguien? ¿Había una emergencia familiar para la que había estado completamente inaccesible? Rápidamente escaneé los mensajes de texto, y una confusión total reemplazó mi miedo inicial. Mamá, Sara, por favor llama en cuanto recibas esto. Es urgente. Papá, la boda se canceló. Olivia te necesita. Llama a casa inmediatamente. Chloe, santa explosión de drama. Llámame cuando vuelvas a estar en línea. La boda de tu hermana implosionó y todo el mundo te está buscando. Me senté bruscamente en el borde de la cama, tratando de procesar esta información incomprensible. ¿La boda se había cancelado? Después de toda la planificación meticulosa, el gasto astronómico, la agonizante tensión familiar, ¿no iba a suceder? ¿Y ahora me necesitaban? Una parte de mí, una pequeña parte vengativa de la que no estaba orgullosa, quería ignorar los mensajes. Me habían excluido, herido, desestimado mis preocupaciones. ¿Por qué debería apresurarme a recoger los pedazos ahora que se había demostrado que yo tenía razón de una manera agonizante y dolorosa? Pero el profundo trabajo que había hecho en Costa Rica me ayudó a reconocer instantáneamente esta reacción por lo que era, una respuesta puramente defensiva a un dolor profundo y supurante. Tomando unas cuantas respiraciones para centrarme, consideré mis opciones más detenidamente. No quería ser arrastrada inmediatamente de vuelta al vórtice arremolinado del drama familiar antes de haber dejado siquiera el ambiente pacífico y curativo del Ecologe. Al mismo tiempo, no podía fingir que no había visto los mensajes ahora que mi teléfono estaba encendido. Decidí dar una respuesta medida y empoderada. Les envié un mensaje de texto a mis padres. Acabo de encender mi teléfono y vi sus mensajes. Estoy sana y salva en Costa Rica. Mi vuelo sale esta noche. Llamaré cuando llegue a casa mañana. Sea lo que sea que haya pasado, estoy segura de que puede esperar un día más. Luego, silencié mi teléfono de nuevo y lo guardé firmemente en mi bolso.
Tenía un día más precioso en este santuario, y tenía la intención de estar total y completamente presente para él. Más tarde esa mañana, me encontré con Maya en la piscina. Ella y Noah habían extendido su estancia, y por una feliz coincidencia, se iban el mismo día que yo. «Encendiste tu teléfono, ¿verdad?», preguntó, notando mi expresión ligeramente distraída. Brevemente, admití, una sonrisa irónica dibujándose en mis labios. Aparentemente, la boda de mi hermana no sucedió, y ahora todo el mundo está tratando de localizarme frenéticamente. Irónico, observó Maya, después de que te desinvitaran. Estuve de acuerdo. ¿Qué vas a hacer? Les dije que llamaría cuando llegue a casa, dije, mi voz resuelta. No voy a precipitarme de vuelta en medio de cualquier drama que esté sucediendo antes de estar lista. Bien por ti, dijo Maya con aprobación. Establecer límites no significa que no te importe. Significa que también te importas a ti misma. El largo viaje a casa me dio mucho tiempo para pensar. ¿Qué podría haber pasado para descarrilar la boda en el último minuto? ¿Fue obra de Julian o de Olivia? ¿Y por qué de repente era tan desesperadamente necesitada después de que me dijeran explícitamente que mi presencia no era deseada? Para cuando mi avión aterrizó en Seattle, ya había decidido mi enfoque. Escucharía lo que había sucedido, pero no, bajo ninguna circunstancia, me lanzaría inmediatamente como la solucionadora de problemas de la familia. Cualquiera que fuera la crisis que hubiera ocurrido, necesitaba mantener los límites cruciales que había establecido para mí misma en el corazón tranquilo y esmeralda de Costa Rica. Después de pasar por la aduana y recoger mi equipaje, encontré un rincón tranquilo del aeropuerto y llamé a mis padres. Mamá respondió al primer timbrazo, su voz cruda de alivio y ansiedad. «Sara, ¿estás en casa? Hemos estado tan preocupados». «Acabo de aterrizar», dije, mi voz cansada pero firme. «¿Qué pasó con la boda?» La historia salió a borbotones, con papá uniéndose en otra extensión, llenando los detalles agonizantes, el catastrófico engaño financiero de Julian, la pelea explosiva y violenta, la agonizante decisión de Olivia de cancelar, las brutales consecuencias sociales. A lo largo de la desgarradora explicación, enfatizaron repetidamente cómo Olivia había estado preguntando por mí desesperadamente. «Te necesita, Sara», concluyó mamá, con la voz quebrada. «Sigue diciendo que tenías razón sobre él todo el tiempo». «Siento que estés sufriendo», dije con cuidado, mi voz mesurada. «Pero necesito ir a casa y descansar. Después de viajar durante 24 horas, pasaré mañana a ver a todos». «Pero Sara», comenzó a protestar papá, un destello de la vieja expectativa en su voz. «Mañana», repetí con firmeza, mi resolución inquebrantable. «Necesito tiempo para procesar todo lo que me han contado». La antigua Sara habría ido directamente a casa de mis padres, a pesar del agotamiento total. La antigua Sara habría puesto las necesidades de todos los demás antes que las suyas, sin cuestionar. Pero yo ya no era esa persona. Tomé un taxi a mi apartamento, me duché y dormí 12 horas seguidas. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome renovada, centrada y completamente lista para enfrentar a mi familia con mis nuevos límites firmemente intactos. Cuando llegué a casa de mis padres, la atmósfera era tensa, apagada y cargada de un dolor no expresado. Mamá me abrazó fuertemente en la puerta, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro, agradeciéndome repetidamente por haber venido. Papá rondaba cerca, pareciendo más viejo y más cansado que cuando me fui, con los hombros caídos. «¿Dónde está Olivia?», pregunté, mi mirada recorriendo la casa silenciosa. «Todavía en la cama», respondió mamá, su voz suave de preocupación. «Apenas ha salido de su habitación desde que todo sucedió». «Subiré a verla», dije, mi voz tranquila. «Pero primero, necesito hablar con ustedes dos». Nos sentamos en la sala de estar, la misma habitación donde innumerables discusiones familiares, discusiones y entendimientos silenciosos habían tenido lugar a lo largo de los años. Esta vez, sin embargo, estaba ferozmente decidida a que mi voz fuera escuchada de verdad, de manera inequívoca. «Antes de que nos centremos completamente en Olivia», comencé, mi mirada encontrándose con la de cada uno de ellos por turno, «necesito abordar lo que sucedió antes de que me fuera». Ambos permitieron que ella me excluyera de su boda sin ninguna consecuencia real. Priorizaron sus sentimientos, su posición social y su propia comodidad por encima del profundo dolor que me causó. «Sara»,
Sabemos que lo manejamos mal, dijo papá, pareciendo genuinamente arrepentido, con la cabeza ligeramente inclinada. Deberíamos haberte defendido. Sí, deberían haberlo hecho, estuve de acuerdo, mi voz suave pero firme. Y necesito que ambos entiendan algo claramente. Los quiero, y estoy aquí ahora porque me importa profundamente esta familia. Pero las cosas tienen que cambiar. No se me dará por sentada nunca más. No seré la, confiable, de la que se espera que deje de lado sus propios sentimientos sin cesar cada vez que Olivia crea una crisis. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas frescas. Nunca quisimos hacerte sentir sin importancia, cariño, lo sabes. Sé que no fue su intención, dije, más suavemente, pero mi resolución no vaciló. Pero la intención y el impacto son cosas diferentes. El impacto fue que sentí que mi valor en esta familia era menor que el de Olivia. Eso se acaba ahora. Ambos asintieron lentamente, pareciendo algo conmocionados por mi franqueza. La antigua Sara habría suavizado su postura de inmediato, se habría apresurado a asegurarles que todo estaba bien. La nueva Sara se mantuvo firme. Voy a ir a ver a Olivia ahora, dije, levantándome. Pero recuerden, estoy estableciendo nuevos límites. La apoyaré como su hermana, pero no solucionaré esto por ella. Subí las escaleras hasta el antiguo dormitorio de Olivia, llamando suavemente a la puerta. Vete, mamá, llegó la respuesta ahogada y llena de lágrimas. Te dije que no tengo hambre. No es mamá, dije, mi voz tranquila y clara. Es Sara. Silencio. Luego, un rápido crujido de mantas, un golpe suave. La puerta se abrió de golpe para revelar a Olivia en un pijama arrugado, con el rostro hinchado de tanto llorar, el pelo sin lavar, los ojos enrojecidos e hinchados. Sin una palabra, se arrojó a mis brazos, sollozando contra mi hombro, un sonido crudo y primario de dolor y alivio. «¿Viniste?» «Viniste», ahogó entre sollozos, aferrándose a mí. «Después de todo lo que hice, aún así viniste». La guié de vuelta a la habitación y me senté a su lado en el borde de la cama, manteniendo una distancia suave pero firme entre nosotras. «¿Qué pasó, Olivia?», le pregunté una vez que sus sollozos se calmaron, no acusadoramente, sino con un deseo genuino de entender. Me contó su versión de los hechos, llenando los detalles devastadores que nuestros padres no sabían, cuán sutilmente controlador se había vuelto Julian en las semanas previas a la boda, cómo su madre prácticamente había usurpado cada decisión, cuán profundamente aislada se había sentido. Nunca debí dejar que se interpusiera entre nosotras, dijo, nuevas lágrimas corriendo por sus mejillas. Tú fuiste la única que lo vio con claridad, y en lugar de escuchar, te aparté. ¿Por qué hiciste eso?, pregunté, mi voz suave, instándola a profundizar. Olivia bajó la mirada a sus manos, retorciendo un pañuelo en nudos. Porque en el fondo, creo que sabía que tenía razón. Y si lo admitía, tendría que enfrentar que estaba cometiendo un terrible error. Era más fácil hacer de ti el problema que admitir que él lo era. Su honestidad me sorprendió. La antigua Olivia habría ofrecido excusas o desviado la responsabilidad con facilidad practicada. Lo siento mucho, Sara, continuó, su voz llena de remordimiento genuino. Por desinvitarte, por herirte, por todo. Sé que decir lo siento no es suficiente, pero no sé qué más hacer. Es un comienzo, dije, tomando su mano con delicadeza. Pero tienes razón, no es suficiente por sí solo. Las cosas tienen que cambiar entre nosotras, Olivia. Te quiero, y te apoyaré en esto, pero nuestra relación necesita ser más equilibrada. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su mirada tentativa. Quiero decir que no siempre puedo ser yo la que cede, la que perdona sin consecuencias, la que pone mis sentimientos a un lado para gestionar los tuyos, expliqué, mi voz firme. Ese patrón tiene que parar. Ella asintió lentamente, sus ojos todavía rojos pero con un destello de comprensión en ellos. Entiendo. Te he dado por sentada. He sido egoísta. Y yo lo he permitido, reconocí, asumiendo mi propia parte de responsabilidad. Todos hemos desempeñado nuestro papel en esta dinámica. Pero ahora, tenemos la oportunidad de crear algo más saludable. Hablamos durante más de una hora, más honesta y abiertamente que en años.
Compartí cómo me había sentido constantemente ignorada en favor de sus necesidades más dramáticas, cómo sus crisis siempre habían eclipsado mis propias luchas silenciosas. Ella admitió haber resentido mi estabilidad y éxito, incluso mientras dependía simultáneamente de ello. Lloramos juntas, reímos un poco con recuerdos compartidos y absurdos, y comenzamos el proceso tentativo y frágil de reconstruir nuestra relación sobre una base más equitativa. Más tarde, bajamos juntas. Nuestros padres parecieron inmensamente aliviados al ver a Olivia fuera de su habitación, pero sus expresiones se tornaron ansiosas cuando anuncié que tenía algo que decir a toda la familia. He tenido mucho tiempo para pensar en nuestras dinámicas familiares, comencé, mi voz tranquila pero autoritaria. Y me he dado cuenta de que todos hemos estado desempeñando roles que no son saludables. Mamá y papá han permitido la dependencia de Olivia mientras daban por sentada mi independencia. Olivia, has llegado a esperar que tus emociones y necesidades siempre tengan prioridad. Y yo he permitido que se me asigne el papel de la confiable, que nunca necesita apoyo. Los miré a cada uno por turno, sosteniendo su mirada. Los quiero a todos, pero no participaré más en estos patrones. Si queremos ser una familia sana, todos necesitamos cambiar. ¿Qué estás diciendo, exactamente, Sara?, preguntó papá, su voz baja. Estoy diciendo que estaré aquí para Olivia durante este momento difícil, pero en mis términos. Pasaré regularmente, pero no a expensas de mi propia vida y necesidades. Estoy diciendo que, de ahora en adelante, espero que mis sentimientos y límites sean respetados tanto como los de todos los demás. La conversación que siguió fue difícil, incómoda y dolorosamente tardía. Hubo lágrimas, momentos defensivos y reconocimientos dolorosos que destrozaron décadas de reglas no dichas. Pero por primera vez, me sentí verdadera y profundamente escuchada por mi familia. Y lo más importante, sabía que, independientemente de cómo respondieran, mantendría mi recién descubierto sentido de autoestima. Mientras conducía a casa esa noche, me sentí emocionalmente agotada y extrañamente en paz. El camino por delante con mi familia no sería fácil, los viejos patrones no cambian de la noche a la mañana. Pero había dado el primer paso crucial al defenderme y nombrar valientemente las dinámicas disfuncionales que habían moldeado gran parte de nuestras vidas. Pasara lo que pasara después, sabía que lo enfrentaría con la fuerza y la claridad que había descubierto en el abrazo esmeralda de la selva costarricense. 6 meses después de la boda que nunca ocurrió, nuestra familia se reunió para la cena de Acción de Gracias en mi apartamento. Fue la primera comida festiva que había organizado, una elección deliberada para cambiar las tradiciones familiares en una dirección nueva y más saludable. Mirando alrededor de mi mesa de comedor a los rostros de mis padres, de Olivia, y de mis queridas amigas, Chloe y Maya, a quienes había invitado a unirse a nosotros, apenas podía creer cuánto había cambiado desde esa dolorosa primavera. El viaje no había sido fácil ni directo. En esas primeras semanas tumultuosas después de mi regreso de Costa Rica, hubo contratiempos y luchas mientras todos nos adaptábamos a nuestra cambiante dinámica familiar. Olivia había caído predeciblemente en viejos patrones de necesidad dramática, mamá se había apresurado instintivamente a calmarla, y papá había recurrido a mí para ser la voz práctica de la razón, para ofrecer soluciones. Cada vez que sucedía, me negaba suave pero firmemente a desempeñar mi papel asignado. Te quiero, pero no voy a arreglar esto, se convirtió en mi estribillo tranquilo e inquebrantable. El verdadero avance llegó cuando Olivia, sorprendiendo a todos, sugirió que probáramos la terapia familiar. Para mi asombro, nuestros padres aceptaron de buen grado. La doctora Elena Rodríguez, una terapeuta de sistemas familiares con un enfoque sensato y una perspicacia penetrante, nos ayudó a identificar y abordar los patrones profundamente arraigados que habían definido nuestras relaciones durante décadas. Sara y Olivia, observó en una de las primeras sesiones, han sido elegidas como arquetipos opuestos en esta familia, la responsable frente a la emocional, la triunfadora frente a la que lucha. Estos no son quienes son en realidad, son roles que se les han asignado y que han aceptado. Con la experta guía de la doctora Rodríguez, comenzamos el lento y arduo trabajo de desenredarnos de estas identidades limitantes. Para Olivia, esto significó asumir valientemente la responsabilidad de sus elecciones y desarrollar una independencia genuina del apoyo emocional y financiero de nuestros padres. He estado escondiéndome de la edad adulta, admitió durante una sesión particularmente poderosa, su voz cruda con una nueva perspicacia. Era más fácil ser la reina del drama familiar que enfrentar mis propias y profundas inseguridades sobre estar a la altura del éxito de Sara.
Para nuestros padres, el proceso implicó un reconocimiento doloroso pero finalmente liberador de cómo su trato diferente hacia nosotras había creado y reforzado sin querer dinámicas poco saludables. Esperábamos la perfección de Sara porque parecía capaz de ello, reconoció mamá, con lágrimas en los ojos, y esperábamos poco de Olivia porque parecía necesitar nuestra protección constante. Les hicimos un profundo daño a ambas. Mi propio trabajo en terapia se centró en mantener mis límites ganados con esfuerzo sin dejar de estar profundamente conectada con mi familia. La doctora Rodríguez me ayudó a ver que la verdadera fuerza no consistía en asumir las cargas de todos los demás, sino en saber cuándo involucrarse plenamente y cuándo dar un valiente paso atrás. Tu valor no se mide por cuánto puedes soportar o cuántos problemas puedes resolver para otros, me recordó suavemente. Es inherente a quien eres, más allá de cualquier papel que desempeñes. Más allá de la terapia familiar, Olivia y yo comenzamos a reunirnos regularmente para tomar un café, reconstruyendo nuestra relación como dos adultas independientes en lugar de como los roles en los que habíamos estado atrapadas durante tanto tiempo. Encontró un trabajo en una pequeña marca de moda ética, se mudó a su propio apartamento sin ayuda financiera de nuestros padres y comenzó a tomar clases nocturnas de diseño sostenible. Quiero construir una vida de la que esté orgullosa, me dijo un sábado mientras tomábamos lácteos, sus ojos brillando con un propósito genuino. No por mamá y papá, no para competir contigo, sino por mí misma. Había continuado con las prácticas de autocuidado que comencé en Costa Rica, manteniendo una práctica regular de yoga y llevando un diario para procesar mis pensamientos y sentimientos. La energía emocional liberada por los límites que establecí con mi familia se canalizó ahora hacia la profundización de amistades existentes y la exploración de nuevos intereses. Chloe y Maya siguieron siendo mis apoyos más fuertes e inquebrantables, celebrando cada pequeña victoria mientras me mantenía firme en mi recién descubierto autorrespeto. Se habían convertido verdaderamente en familia extendida, uniéndose a nosotros para cenas y festividades, incluida esta reunión de acción de gracias. Antes de comer, dijo papá, levantando su copa en un brindis, su voz densa de emoción, quiero decir algo. Este último año ha sido uno de los más difíciles e importantes de la vida de nuestra familia. Hemos enfrentado verdades dolorosas sobre nosotros mismos y nuestras relaciones. Pero sentado aquí hoy, estoy profundamente agradecido por el difícil viaje porque nos ha llevado a un lugar más saludable y honesto de lo que nunca hemos estado. Y Sara, añadió mamá, volviéndose hacia mí con lágrimas corriendo abiertamente por su rostro, gracias por tener el coraje de pedirnos cuentas. Merecías algo mejor de nosotros, y estoy increíblemente orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Olivia buscó mi mano debajo de la mesa y la apretó suavemente, un gesto silencioso de profunda conexión. Por los nuevos comienzos, dijo, su voz suave. Por los nuevos comienzos, repetimos todos, nuestras voces mezclándose en un coro armonioso. Mientras disfrutábamos de la deliciosa comida que había preparado, la conversación fluyó de forma natural, cambiando sin problemas entre temas serios e historias desenfadadas. Sentí una sensación de paz profunda y conexión auténtica que nunca antes había experimentado en reuniones familiares. La tensión que siempre había zumbado bajo la superficie se había ido, reemplazada por una nueva y reconfortante autenticidad. Después de la cena, mientras todos ayudaban a recoger la mesa, Olivia me llevó a un lado, una sonrisa tímida y emocionada jugando en sus labios. Quería contarte, dijo en voz baja. Conocí a alguien. Se llama Noah, y es profesor de estudios ambientales en la universidad donde estoy tomando clases. Eso es maravilloso, dije, genuinamente feliz por ella, un calor extendiéndose por mi pecho. Cuéntame sobre él. Es amable, dijo simplemente, sus ojos brillantes, y paciente. Estamos tomando las cosas con mucha calma. Estoy tratando de conocerlo de verdad y dejar que él me conozca antes de precipitarme en algo. Me encantaría conocerlo cuando estés lista, ofrecí. Me gustaría, sonrió. Pero no se lo voy a presentar a mamá y papá hasta que esté absolutamente segura. Estoy tratando de tomar decisiones basadas en lo que yo quiero, no en lo que les complacería a ellos o crearía drama. Su autoconciencia me conmovió profundamente. De todos los profundos cambios en nuestra familia, el crecimiento de Olivia fue quizás el más conmovedor. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido y yo estaba cargando el lavavajillas, reflexioné sobre el viaje transformador que me había llevado a este punto.
La dolorosa y pública exclusión de la boda de Olivia había sido el catalizador inesperado de un cambio profundo, obligándome a priorizar final y decisivamente mi propio bienestar. Lo que se sintió como el rechazo más profundo, finalmente me llevó al autodescubrimiento más liberador. Pensé en algo que Kai, el instructor de yoga en Costa Rica, había dicho: a veces, las experiencias más dolorosas son en realidad puertas a nuestro crecimiento más importante. La sabiduría de esas palabras resonaba profundamente ahora. La ruptura de viejos y dañinos patrones, aunque terriblemente difícil, había creado un espacio sagrado para que surgiera algo nuevo, algo infinitamente más saludable. Al elegirme a mí misma en ese momento de exclusión máxima, al subir a un avión hacia un paraíso esmeralda en lugar de aceptar el papel de la hermana olvidada, había puesto en marcha una poderosa transformación que se extendió por toda mi familia. La lección no era que la familia no importa o que debemos abandonar las relaciones difíciles. Más bien, era que la verdadera conexión solo puede existir donde hay respeto mutuo. El amor sin límites no es realmente amor en absoluto, sino una forma compleja y sofocante de dependencia que, en última instancia, perjudica a todos los involucrados. Mientras terminaba de limpiar y me acomodaba en mi sofá con una taza caliente de té de hierbas, sentí una profunda gratitud por el viaje de los últimos 6 meses. El dolor había sido insoportablemente real, pero también lo fue la profunda y auténtica sanación que siguió. Al mantenerme firme en mi valor y negarme valientemente a participar en patrones dañinos, había ayudado a crear las condiciones para un cambio genuino y duradero. La sanación familiar es posible, pero requiere un coraje inmenso, una honestidad brutal y un compromiso inquebrantable de todos los involucrados. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con tus seres queridos para crear relaciones más saludables? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que elegirse a sí mismo no es egoísta, sino que a veces es la elección más amorosa que puede hacer. Gracias por ser parte de este viaje conmigo, y recuerda, tu valor es inherente, no se gana a través de una entrega sin fin.